En la búsqueda de nuevas rutas de comercialización en el siglo XVI, los países de Europa occidental trataron de encontrar vías de navegación que les permitiera el intercambio de productos sin incurrir en las dificultades que comúnmente se presentaban por el bloqueo turco. Esta empresa tuvo éxito, ya que por los descubrimientos geográficos se encontraron nuevas rutas y el poder de estos países se incrementó por el fructífero comercio llevado a cabo con las nuevas tierras descubiertas. En Europa se comercializaban en los puertos artículos desconocidos para la época, como lo era el tabaco, la caña de azúcar, el cacao y el café, entre otros, provenientes obviamente de las tierras conquistadas. Y a su vez, en la medida que las colonias se poblaban, surgía la necesidad de abastecerlas con diversos productos, especialmente los textiles, condición que habría de perdurar durante prácticamente todo el siglo XVII. En Inglaterra no hubo otro insumo tan importante como el algodón, ya que él mismo dio origen a la mecanización textil en serie. Y justamente es esto que vemos en imagen lo que cambió todo. En 1733, John Kay desarrolla la lanzadera mecánica, que no es más que un telar mecánico, justamente por estos requerimientos que enumerábamos antes. Quizás a partir de ahí se llega a lo que se conoce como la primer revolución industrial, porque años después James Watt desarrolla la máquina de vapor y con ella una nueva fuente de energía, dando inicio a lo que se conoce en la historia como la revolución industrial. Es importante destacar que en Inglaterra, aproximadamente para el siglo XVIII, existía una crisis en el campo debido a la insuficiencia de tierra y a la superpoblación rural. El campesino prefería incorporarse a las crecientes urbes, a los burgos, en condiciones de salubridad ínfimas, pero que al menos le aseguraba el sustento diario. Por otro lado, la creciente demanda de productos, la existencia de un capital cuantioso derivado de un floreciente comercio, fundamentalmente con las colonias, y la abundancia de una mano de obra barata fueron los factores que motivaron la innovación de herramientas y maquinarias utilizables en el diseño de nuevos procesos productivos que fueran capaces fundamentalmente de satisfacer la demanda existente. Si los productos elaborados no ofrecían una calidad muy elevada, este hecho no era necesariamente importante siempre y cuando fuese barata y económica. Esto definitivamente explica la proliferación de inventos, ¿sí? En un periodo relativamente corto en relación a la historia precedente, a la historia humana precedente, y es lo que permite ubicar a la revolución industrial a comienzos del siglo XVII, entre comienzos del siglo XVII y finales del siglo XIX. Y para algunos eruditos y para mucha bibliografía, la revolución industrial sigue en vigencia aún hasta nuestros días. Algunos inventos importantes, ya lo dijimos, la lanzadera mecánica, el perfeccionamiento de esta máquina textil introducidos por John Kay, el desarrollo de la máquina de vapor por James Watt en 1785, y obviamente esa máquina permite el accionamiento rápido del transporte fluvial y terrestre para la época. En definitiva, la revolución industrial significó un cambio radical en las formas de producir de aquella época y se puede asegurar que lo continúa haciendo hasta nuestros días. El objetivo de la producción se puede dar a partir de tres grandes ítems. La producción debería ser más rápida, más abundante, por supuesto debería estar mecanizada. La máquina desplaza el procedimiento manual, hay un aumento de los grandes centros industriales y hay una concentración de capital, hay una internacionalización de los mercados en ese momento y se empieza a desarrollar una nueva clase social asociada justamente a las personas que trabajan en la producción. Eli Whitney es
conocido por haber sido el inventor del licor de algodón. Pero, sin embargo, esta creación fue mucho menor si se la compara con sus desarrollos para la fabricación de productos en base a piezas intercambiables. Whitney logró introducir en la manufactura los conceptos de estandarización y control de calidad. De hecho, en 1799, y a través de este nuevo sistema de producción que le representó un considerable incremento en la productividad de su fábrica de armas, logró firmar un primer contrato con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica para el abastecimiento de 10.000 mosquetes. Justamente, Eli Whitney fue uno de los primeros empresarios de la época que empezó a desarrollar el concepto de la productividad asociado a los sistemas de producción. El concepto de productividad es un concepto que relaciona las salidas del sistema de producción con las entradas y que fundamentalmente está desarrollado, según muchos autores, aquí citamos a Heiser y Render, por ejemplo, en tres grandes categorías de recursos. Los recursos asociados a la mano de obra, los recursos asociados al capital y los recursos asociados a la administración de estos recursos. Esa incidencia que ustedes ven del 10%, del 38% y del 52% es un análisis estadístico desarrollado por Heiser y Render que vamos a volver a definir cuando veamos procesos y en la parte táctica de la producción más adelante en la materia. Si se quiere, en los siguientes 100 años, a partir del 1799, a partir del 1800, los fabricantes tomaron la producción como un proceso propio y único que utilizaba tecnologías que cada uno debía desarrollar en forma aislada. En aquellos años los productos se trasladaban dentro de las fábricas de una estación de trabajo a la siguiente por medio de un precario sistema logístico. Ahora, todo esto cambia a partir de las investigaciones de los primeros ingenieros industriales a finales de la década de 1890. Y aquí tenemos en pantalla quizás a Frederick Taylor. Muchos autores lo consideran el padre de la producción moderna o uno de los eruditos que lograron generar estos paradigmas que aún hoy en muchos sistemas de producción aplican sus conceptos. Frederick Taylor comenzó a mirar a los trabajadores en forma individual e investigó los métodos de trabajo.